Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Vamos a invitar a la licenciada Alejandra Giacobone. Conmemora el Día del Autismo. Hola a todos, bienvenidos. Ale, ya te mandé la invitación. A ver. Hola, hola, ¿cómo va? Ale, ¿recibiste la invitación? Bueno, todo puede suceder. Te vuelvo a invitar, Alejandra. Ahí te estoy invitando. Hoy vamos a hacer un punteo de algunas. A ver, Ahí está estamos, muy bien. Todo puede. bien. Hay que tener paciencia con la tecnología. Sí, yo igual estaba con los dos teléfonos, porque hace poco me pasó en un vivo que no podía poner la cámara para mí, o sea, se veía lo que estaba Ah, del otro lado. Ahora aparecí yo, esta soy yo. bueno, buenas tardes, licenciada. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctora. Muy bien, acá, Bueno, esperando vamos. con ansias este encuentro. Sí, sí, la verdad que sí. Hola a todos. Bueno, Ale, yo te quiero hacer una pregunta, eh, tal vez fácil, tal vez difícil, ¿no? ¿Qué es el autismo o los autismos? ¿Es Bueno, lo mismo que el bueno. TEA? Bueno, mucho para. Primero, quiero como aclarar algo en relación a mis respuestas y a lo que vamos a ir conversando, que por ahí es importante para la gente que se va sumando, que por ahí especialmente no me conoce. Yo soy musicoterapeuta, por lo tanto, mi formación musicoterapéutica, que es de los años 80, está profundamente influenciada por el abordaje de los autistas, porque fue un momento, si bien la carrera existe desde el año 66, particularmente la musicoterapia adquiere un gran desarrollo que no ha parado hasta el día de hoy, a pesar de sus diferentes líneas, como en cualquier otra profesión, sus distintas orientaciones, pero que en los 80 particularmente, con todo el movimiento internacional que hubo acerca de las personas con discapacidad, la diferencia y demás, Ujú. en Argentina el abordaje del autismo fue algo donde, bueno, el musicoterapeuta podía, con su manera de escuchar y de intervenir, lograr algún encuentro Algo. con ese Ujú. otro que estaba en desconexión. Pero como yo suponía que vos me ibas a hacer esta pregunta, eh, busqué algo, me hice machetito, busqué algo, porque yo soy muy estudiosa. Entonces, a pesar de hacer 38 años que trabajo con autistas, entre otros problemas del desarrollo, hace poco adquirí un libro de Bernard Gols, un psiquiatra psicoanalista francés que ha estado muchas veces en Argentina y que tiene un libro que se llama Mi combate por los niños autistas, traducido por Nora Woskovoinik, y él en un momento dice, el autismo puede definirse como el fracaso más grave de los procesos de acceso a la intersubjetividad, es decir, la diferenciación que permite al niño reconocer la existencia de otro. Esto, que parece muy difícil, a muchos profesionales del campo de lo más neurobiológico o de lo más psicoanalítico, les resulta más accesible, ¿no? O sea, es un problema el autismo, Ujú. es un sufrimiento psíquico, es un problema para acceder a la necesaria diferenciación del otro que nos va a permitir relacionarnos
comunicarnos y jugar. Tal Si cual. no nos diferenciamos, no vamos a poder ni vincularnos, ni diferenciarnos, ni jugar. Entonces, Entonces, bueno, aunque sabemos que hay definiciones de trastorno neurobiológico, bueno, nosotros no vamos a hablar de eso, no, por eso hablamos de no, autismo. autismos, sí. Bueno, y precisamente nombraste tres ejes en los cuales eh, hacemos muchas veces un diagnóstico observacional desde la clínica, ¿no? Esto de la socialización, la comunicación y el juego, ¿no? Y entonces, en función de esa serie de comportamientos o de conductas que hoy muchas veces se conocen como banderas rojas, ¿no? Alguna forma de alertar a las familias, ¿no? Eh, ¿Son suficientes para el diagnóstico o hace falta un test diagnóstico de autismo? Bueno, para diagnosticar autismo son insuficientes. Igual Ujú. depende de qué tipo de comportamientos o manifestaciones que dan cuenta de una dificultad en el relacionamiento, en la comunicación o en el juego, a qué edad cronológica, en qué contexto. Eh, hay muchas cosas para considerar. Lo que no podemos dejar de considerar es que una familia que consulta porque su bebé o su niño pequeño le pasa algo, no juega como los demás, no se comunica como los demás, no se relaciona como los demás, a eso hay que escucharlo. Eso Ujú. hay que escucharlo. Pero escucharlo no significa suponer un diagnóstico de autismo, significa No, no, escuchar que ahí hay alojar la preocupación. alojar la preocupación. Por eso esto se llama, esto es autismo, que un poco el título tiene que ver con eso, nosotras ambas venimos de la clínica, todo lo que hemos conceptualizado y seguimos estudiando y seguimos pensando, tiene que ver con lo que la clínica nos trae todo el tiempo. Entonces la Ujú. pregunta, ¿esto es autismo? Tiene 9 meses y no me mira. ¿Esto es autismo? Lo llamo y no gira la cabeza. ¿Es autismo? Empezó a caminar, pero camina en puntitas de pie. Cuando lo llamo no me contesta y además no me mira cuando le hablo. Bueno, ahí es como que, Bueno, digamos, a mí me sí, pasó el otro día, Ale, te cuento. sí, Eh, Entré a una neo a ver unos bebitos prematuros que estaban internados y había un bebito chiquito y me dijo, ese chico va a ser autista, ¿no? Adentro de una cuna, ¿no? Entonces, rescatemos esto de ajá. el diagnóstico, los vínculos, los riesgos, eh, ¿qué La importancia tienen percepción, estos sí, primeros vínculos en niños que tienen un riesgo biológico preestablecido, en donde la forma de vincularse tal vez no es la ideal en esos primeros momentos inaugurales de la sí, vida? Eh, bueno, un poquito esto y el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de primer que año son los de dos. vida, sí. Sí. Eh, bueno, tiene que ver las dos preguntas que vos hacés, ¿no? Bueno, cuando un niño llega al mundo con complejidades, ¿no? Con una problemática neurobiológica, física, que compromete su salud biológica, pero también su salud psíquica, porque no Ujú. están por separado, no somos o una cosa o la otra. No, no, Justamente por supuesto. el desarrollo del niño es esa trama entre lo interno, lo neurobiológico, lo genético, los procesos más estudiados por ahí, por las ramas más del neurodesarrollo, entramados con todo lo que hoy sabemos acerca de la constitución subjetiva, de la intersubjetividad primaria, la secundaria, sea cual sea la línea psicológico, psicoanalítica que se tenga al respecto de esto, todos van a entender de qué estoy hablando. O sea, no alcanza, lo hemos estudiado, lo hemos visto desde el año 40, 1940 que se habla de esto, hemos visto cómo cuando falla esa trama, se genera la gran dificultad.
Ahora, obviamente que si un niño llega al mundo con dificultades francas en su desarrollo y en su armado neurobiológico, tiene más posibilidades de entrar en riesgo subjetivo por las dificultades que impone el vínculo temprano, lo Claro. natural de un vínculo temprano, que sería todo lo que tiene que ver con la sonoridad que naturalmente envuelve y contiene a un bebito, el cuerpo, que bueno, yo soy musicoterapeuta, sé que para mí el cuerpo viene después, primero hay un intercambio que tiene que ver con la sonoridad, aún cuando estamos en silencio, también estamos hablando de sonoridad, la aparición y desaparición de los silencios, bueno, el cuerpo, la palabra. En un niño que llega con dificultades, como el ejemplo que vos decís de la neo, eh, el riesgo de que sufra Ujú. en su armado subjetivo, intersubjetivo, no es lo mismo que decir tiene riesgo de autismo. Claro, obvio. El riesgo del autismo requiere algunas otras condimentos más. Hay que valorar ahí si la mamá que trajo al mundo a la persona gestante que trajo al mundo a ese bebé es su mamá o no es su mamá, qué situación personal tiene, si está deprimida, si está contenta, si esto fue una sorpresa. Bueno, hay un montón de Bueno, cosas a considerar que aquí eso la psicología es, perinatal tiene mucho para decir, pero la musicoterapia perinatal también tiene mucho para y aportar en este enlace primario. esto que Eh, vos decís trae a colación que de esta gran, dentro de este gran paraguas del, de la condición del espectro autista o del trastorno del espectro autista o de los autismos, ¿no? Está también entremezclado, ¿no? Un montón de situaciones por las que atraviesa un niño, ¿no? Porque es lo mismo, digamos, el gran motivo de consulta hoy que tenemos los pediatras, los musicoterapeutas, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los centros de desarrollo y demás, es el retraso del lenguaje. Y atrás del retraso del lenguaje, ¿no? Uno empieza a escarbar y hay diferentes condiciones y situaciones clínicas que suceden o acontecen, ¿no? Inhibiciones en la infancia, violencias vividas por esos niños, situaciones abusivas, eh, abandonos, consumos problemáticos de la familia, eh, o sea, realmente estamos viendo que no es el retraso del lenguaje y que se soluciona con una multievaluación, ¿no? Eh, a ver, vos Fononeurolingüística, neurocognitiva, ¿no? Y antes me bueno, habías y también te preguntado, pido el ADOS, sí, el ADIR, y bueno, y nos metemos en un camino en donde hay a mi juicio, un sobrediagnóstico, una sobrevaluación, ¿no? Eh, evaluaciones a granel mal utilizadas que ahí aumentan está. el sufrimiento de una familia que ya tiene una preocupación instalada, ¿no? Bueno, ahí, bueno, un montón, no sé si me va a alcanzar un vivo, pero Bueno, voy a tratar como de ir un poco. desmechando algo de lo que vos me vas diciendo, porque hay cosas que no quiero dejar de decir, ¿no? Porque Sí, también son una posición. Eh, sí, el sobrediagnóstico está sucediendo. sí. Hace 20 años que tenemos al sobrediagnóstico. Eso no quiere decir que no haya niños que sufran, que no haya aumentado la cantidad de niños con sufrimiento psíquico y físico. También hay más niños con morbilidades, y vos lo sabes muy bien, como neonatóloga y especialista en desarrollo. Las personas sufrimos más en general, de todo tipo, sufrimos más con nuestros cuerpos, con nuestros órganos y con nuestros aún no constituidos o ya constituidos aparatos psíquicos. Pero en relación a las primeras infancias y a los vínculos tempranísimos, que es de lo que nos estamos ocupando hoy acá, Sí. y la preocupación, ¿no? Esta manifestación es autismo, no es autismo. Primero hay que tomar un poquito de distancia de las simplificaciones, ¿no? O sea, Mm. considerar que todo es trastorno del espectro autista o que todo podría serlo, que es más o menos lo mismo, es una simplificación.
como si fuera un alivio, digamos. Si todo lo que me pasa es porque no consumo magnesio, y bueno, me tomo el magnesio y se me resuelve todo, duermo mejor, adelgazo, soy feliz, ¿no? Bueno, esto es la simplificación Ujú. bueno, de hay que ser feliz. Entonces todos tienen que ser felices. La simplificación de todos son autistas o todos podrían ser autistas, que viene enganchada con no nos hagamos problemas, porque los autistas son re felices, la única diferencia es que tienen una manera distinta de estar en el mundo y conectar con los demás, es muy riesgosa, porque los que trabajamos con autistas y con niños que no tienen autismo, pero sí tienen un sufrimiento o dificultades que no se pueden considerar autismo, no la pasan bien, ni ellos ni sus familias. Y ni hablar de los autistas realmente, ¿no? Y las familias las personas que realmente son autistas o los niños. Entonces, estas simplificaciones son peligrosas y lo que los profesionales decimos tiene un impacto del que tenemos que hacernos cargo. Somos muy responsables de lo que decimos y de lo que callamos. Callar ante un niño de 5 años que entra al consultorio, que claramente me doy cuenta que es un autista, pero que viene con, no, puede ser que sea un problema del lenguaje en realidad, y yo ya me doy cuenta que es autista, ahí sí hay un montón de recursos que yo puedo apelar en la interdisciplina para Ujú. desmenuzar, bueno, se trata de un autismo, bueno, no como para que sea algo lapidario, sino para poder avanzar, trabajar, ayudar a que eso no sea tan tremendo, a que podamos, digamos, generar encuentros. Yo en algún momento dije que en alguna charla o conferencia que hemos dado, que el autismo es una patología del desencuentro. Hay Mm. algo donde no es posible encontrarse a los 6 meses, a los 9 o a los 15 años. Y Entonces, cuando vos dices esto, porque ahí quiero aportar algo acerca de los test, sí, hay test que ayudan, que colaboran en una situación interdisciplinaria, sin olvidar la clínica ni la semiología, ayudan a pensar qué puede estar pasando. Desde un CAT-CLAMS que le podés tomar a un niño pequeño y saber, bueno, el desarrollo no está muy bien en esta área, en esta otra, hasta una A2-ADR, que no diagnostica, ayuda a pensar, porque sabemos las limitaciones que tiene el A2, que el A2-2, que es el que se usa actualmente, la limitación que tiene es que allí no hay posibilidad de diagnosticar, por ejemplo, una psicosis, claro. porque no está contemplada. Entonces, Ujú. habría que pensar otras cosas. Pero eso no quiere decir que no sea válida y que no ayude. El tema es que ante el primer signo, como decíamos antes, ¿no? Tiene 1 año y medio, corre, no para, camina mucho en puntas de pie, no me mira y a veces cuando lo llamo no Y hay viene, que hay que así hacerle un con las A2. manos, Y sí, así, hay que claro, hacerle un A2 y entonces el A2 me dijo la persona que me hizo el A2 que mi hijo es autista. Eso es claro. peligroso. Bueno, no solamente lo que se dice, sino también lo que se escribe, porque cuando uno escribe características o impresión diagnóstica, sospecha de autismo, que está mal, digamos, Uh -huh. automáticamente los padres y cualquiera, digamos, se remite a Internet, a Google, a Sí, buscar y demás, ¿no? sí. Y bueno, y eso genera mucho más angustia y entonces empiezan como un camino de derrotero diagnóstico y de eh, terapias mágicas, podemos decir. Eh, eh, Sí, pero yo bueno, a sería, mí, iría a un mí me poco importa más. un poquito más, Sí. me importa en esto de los primeros vínculos, la primera infancia, el diagnóstico tan temprano de una de un diagnóstico como el que estamos hablando hoy, ¿qué papel jugaría, ¿no? La intervención temprana en el desarrollo, ¿no? De estos niños, pero por sobre todas las cosas, ¿priorizamos el diagnóstico o priorizamos la intervención? Bueno, yo creo que en las etapas tempranas de la vida priorizamos la intervención. Ahora, vos hace un ratito en la otra pregunta me dijiste algo acerca de, bueno, de los trastornos del lenguaje. Bueno, Mm. yo no quiero dejar de decir que junto con la simplificación de todo TEA, aparece la
diagnóstico, digamos, el transformar en diagnóstico un síntoma, ¿no? O sea, un Ujú. problema en la comunicación es un síntoma de otra cosa, un síntoma de un problema en el desarrollo que puede tener que ver con una lesión que no se detectó, con una situación vincular compleja y la única manera que tuvo, pensemos en un bebé chiquitito, ¿qué posibilidades tiene un bebé con o sin problemáticas neurológicas? ¿Qué posibilidades tiene de manifestar que no está bien? ¿Nos puede decir, ay, no me siento bien? No. Y aunque pudiera, no, entonces, como también hay una sobredimensión de la palabra, parece que si la gente habla ya estamos bien, ¿no? Y así estamos, por más que Mm, hablemos. Entonces, hay una sobredimensión de la palabra y por lo tanto del lenguaje verbal. Entonces parecería que nos debatimos entre tener problemas para usar el lenguaje verbal o ser autista, ¿no? Entonces esto aparece a veces también como lo mágico. Lo mágico es que si no es TEL, es TEA. ujú, Entonces ahí también otra vez apelo a los profesionales que trabajan en estos campos también, en el campo de la salud mental y en el de la rehabilitación, porque bueno, muchas veces también, así como llegan preguntando, ¿esto que le pasa es autismo? También llegan diciendo, por suerte no es autismo, es eso, trastorno del lenguaje. Entonces, yo ahí sí tengo una posición muy tomada acerca de que todas estas cosas son, en la mayoría de los casos, los problemas para usar, para acceder, no para usar, para acceder al lenguaje verbal están más relacionados en las etapas tempranas con un síntoma de otra cosa, que puede ser, ujú, sí, pueden ser muchas cosas. Puede ser una mudanza, una mamá deprimida que se sobreadaptó cuando el bebé nació, una separación temprana, o todas esas cosas que vos dijiste antes, ¿no? Una ujú, situación compleja que afecta el vínculo. ujú. Eh, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, poder distinguir entre diagnósticos y síntomas tratados como trastornos en sí mismos. Y también algo que me parece que es interesante ubicar y es que vos decís que es más importante, el diagnóstico o la intervención. Los profesionales nunca dejamos de pensar en un diagnóstico posible. A veces en la evaluación de un paciente, en la evaluación clínica, al menos yo como musicoterapeuta, hago tantas interconsultas porque no entiendo lo que está pasando, y no es que no lo entiendo porque sea musicoterapeuta, no lo entiendo porque las manifestaciones podrían ser policausales, digamos, hay un montón de causas que podrían estar ocasionando esa manifestación. Entonces ahí el recurso de la interconsulta, la pregunta, Ujú. hacernos preguntas, un profesional que Preguntas. no se hace preguntas es un riesgo altísimo y desgraciadamente hay colegas que no se hacen preguntas. No, y Ah, es bueno, esto, y esto la es esto. claro, y la costumbre también de trabajar en soledad, ¿no? Como que eso se terminó, Alejandra, o sea, no se pueden hacer, No, seguir, debería debería terminarse, debería terminar. terminarse, pero bueno, esto de hacer diagnósticos tan jugados, ¿no? ¿Mm? Que condicionan de por vida, digamos, y que dejan huella en las familias y demás, digamos, me parece que se deben, digamos, y soy una convencida de esto, son diagnósticos para hacer en forma interdisciplinaria con mucha prudencia y con tiempo, digamos. Bueno, con tiempo y no perdiendo de vista las etapas del desarrollo. A Claro, veces hay como un pensar, bueno, es chiquito, tiene 5 años. No, a los 5 años ya pasaron un montón de cosas. claro, obvio. Tenemos un montón de recursos para detectar tempranamente dificultades en el vínculo y dificultades en las manifestaciones tempranas. Y tenemos orejas y ojos preparados para apreciarlos, pero no para meterlos en la bolsa de un diagnóstico, sino para ocuparnos de lo que se pueda requerir sin 200 millones de terapias, porque la multiterapia no colabora, No, menos bueno, con eso alguien que no se también, puede ¿no? Obvio, comunicar. no, y Si no me puedo relacionar y me ponen 5 terapias, la verdad que es como casi una contradicción, pero uno solo, por más pequeño que sea el niño, yo considero que una sola persona es complejo, por lo menos tienen que ser dos.
por lo menos tiene que haber dos, el pediatra y el terapeuta, la musicoterapeuta y el psicomotricista, porque es una dupla que a mí me encanta para trabajar, en las etapas muy tempranas de la vida, la musicoterapeuta y la kinesióloga. A veces se necesita una interconsulta de otro más, a veces tiene que intervenir otro, pero como si uno lo piensa con delicadeza, con tiempo, como decís vos, con criterio, entonces podemos ayudar, intervenir, sin olvidarnos que estamos pensando en un diagnóstico, o No, varios. A veces pensar en tenemos un tres diagnósticos en la diagnóstico, cabeza. pensar en un diagnóstico y tomarse un tiempo para poder evaluar ante qué situación estamos, no significa demorar la intervención, que son dos cosas Exacto. totalmente distintas, ¿no? Digamos, esto es intervención temprana y oportuna, el diagnóstico puede venir después. Es muchas veces lo que yo les manifiesto a las familias que consultan, ¿no? Y esto que vos dijiste recién me interesa un montón. ¿Más terapias logran revertir la situación, licenciada? En mi experiencia, mire que yo no soy licenciada, yo tengo el título Bueno, homologado, usted porque yo ya soy de es, las musicoterapeutas viejas, o antiguas, o podemos decir históricas. que usted es Sí, doctora en pero musicoterapia me también. gusta, me gusta decirlo porque está bueno decirlo, porque yo me recibí en el año 86 de musicoterapeuta, cuando la única carrera que existía que otorgaba título de grado en Argentina era en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador. Y cuando en el año 2015 logramos la ley de ejercicio profesional a nivel nacional, a los musicoterapeutas graduados en la USAL nos otorgaron la homologación y equivalencia del título. O sea que yo tengo un título totalmente equivalente al de licenciada, que no existía en la época que me recibí. Entonces, bueno, lo digo para que quede claro. Ahí, Para que, porque ahí a dice veces Fanny que ahí hay otra homologada, dice. acá hay otra, Fanny, una gran Sí, colega y amiga. A ver, las multiterapias. Eh, las, las multiterapias, yo al menos en mi clínica, como dije antes, de 38 años de trabajar con niños muy pequeños y más, digamos, saliendo de la primera infancia, entre los 5 y los 6 años, las multiterapias no, yo no he notado que ayuden. Lo que muchas veces provocan es un aplastamiento de los síntomas y de las manifestaciones que se desplazan a otros modos, que después terminan siendo tratados con medicación, pero el exceso temprano de domesticación infantil puede producir un aplacamiento de los síntomas molestos, pero no es sin consecuencias. ujú, Entonces hay que pensar muy bien el, la naturalización de que un niño de 2 años o 18 meses, como me llegan al consultorio, con el diagnóstico o con la sospecha, a mí me llegan niños de 18 meses con el diagnóstico o algunos con la sospecha, después podríamos ver por qué llegan y demás, en la mayoría de los casos ya tienen sugerido la realización de abordaje fonoaudiológico neurolingüístico, terapia ocupacional con integración sensorial y psicología cognitivo-conductual. Eh, yo no estoy cuestionando esas prácticas y esas formaciones porque conozco gente con unas formaciones excelentes y que hacen trabajos excelentes. El tema es cuándo, con qué niño, en qué momento, en qué etapa del desarrollo. No es que todos los niños con sospecha de autismo o con diagnóstico de TEA, que podríamos preguntarnos cómo se obtuvo, tengan que tener estas tres terapias que son de índole comportamental, no son terapias que consideren las dinámicas inconscientes, ni las dinámicas vinculares, ni la intersubjetividad, es muy difícil que consideren eso, terminan siendo una serie de entrenamiento sobre el niño que a lo mejor aplaca los síntomas, pero eso no quiere decir que mejore, como pasa con algunos trastornos del lenguaje, donde a los 2 años el niño no dice ni una palabra, ni las que se supone que debería decir, y con un tratamiento muy estricto, muy ligado a que pronuncie palabras, tenemos niños que a los 4 años reproducen un montón de palabras, pero no se comunican, no no, pueden claro, establecer enlace comunicativo. Y claro. ahí sí tengo que traer a la escena que, bueno, como musicoterapeuta yo soy una estudiosa del lenguaje expresivo sonoro, no es la prosodia, que es mucho más complejo que la prosodia.
lo que llamamos prosodia, que es la entonación de la manera de hablar, es algo que viene una vez que accedemos al lenguaje verbal. Todos los mecanismos entonativos primarios, todos los modos sonoros y silenciosos sonoros de comunicarnos tempranamente con un bebé, sea la pediatra, la neonatóloga, la madre, la tía, la abuela, la enfermera, tenemos un modo de sonar cuando nos relacionamos con un niño, de movernos, un ritmo, una cadencia en nuestra corporeidad. Hay un montón de cosas donde está jugada la musicalidad. Y bueno, como estudiosa de estas cuestiones, es que, bueno, he trabajado y trabajo como musicoterapeuta metiéndome allí, como dice Luciana Licastro, otra colega, en los modos de conformar un lenguaje expresivo sonoro con ese otro que no está pudiendo acceder a la intersubjetividad, que no está pudiendo relacionarse, que se está retirando del vínculo, que no se puede, no para que reproduzca lo que a mí me deja tranquila, no enseñarle canciones para que las repita y pensar que canta, sino para cantar Ujú, juntos algo que nos posibilite un encuentro donde a lo mejor esa canción no tiene ninguna palabra, y no importa ujú. que la tenga, lo que importa es la experiencia comunicativa, experimentarse a sí mismo en situación comunicativa. Bueno, eso es lo que hacemos los musicoterapeutas, o algunos que trabajamos de esta manera. Entonces, lo temprano en musicoterapia aporta mucha clínica en este punto, ¿no? Sí. Interdisciplinaria o a veces somos los que recibimos, a mí me pasa, pero yo recibo el paciente con la sospecha porque me lo derivó, no sé, y a lo mejor nunca fue a un pediatra del desarrollo, nunca hizo una interconsulta, y es a partir de que llegan a mí que yo no me subo al caballo de que yo sola puedo con todo, sino que voy viendo de qué manera construyo la transferencia, armo algo con esa familia para que esa familia después consulte y yo la pueda orientar. Bueno, anda a esta pediatra, anda, consulta con esta fonoaudióloga, consulta con este psicomotricista, vamos armando Ah, redes de claro, armando confianza, redes, tejiendo redes. tejiendo redes, tejiendo redes. Ale, y te hago una pregunta. ¿Vos crees que la exposición temprana a medios audiovisuales influye en este diagnóstico de autismos? Bueno, sí, cada vez pienso que influye, no digo que sea determinante, ¿no? Creo que el Ujú. problema acá con esto, te agradezco que no hayas dicho pantallas, No, no, yo digo que hayas medios dicho audiovisuales. medios audiovisuales, porque la palabra pantallas habría que erradicarla porque termina siendo como, bueno, como si fuera solo lo que se ve, ¿no? En el mundo de lo que se ve y de la palabra, parece que lo único que importa es lo que se ve, y el fenómeno audiovisual es mucho más complejo. Sabemos mucho más ahora, mucho Ujú. más, no es solamente el aislamiento de un sujeto o de un todavía sujeto en construcción, no es solamente el aislamiento que produce ese dispositivo y lo que por él y sus contenidos, sino todo lo que sabemos a nivel neurológico, de lo que nos vamos enterando, de los efectos Sí, que va sí, en eso teniendo. las neurociencias han avanzado un Eso montón. Sí. chapó, o sea, realmente hay un montón de cosas, yo cada tanto leo también porque me interesa y me gusta, y digo, ¿cuántas cosas que no sabíamos que están pasando, el impacto en la corteza prefrontal? O sea, hay un montón de cosas que no las podemos dejar de lado, sobre todo en las edades, ¿no? El ser Edades humano tiene un cerebro tempranas, sí, inmaduro, sí. inmaduro durante muchos años, ¿no? Hay partes del cerebro que a los 20 años todavía no están terminadas, entonces es como que en realidad me parece que eso es muy importante, pero la exposición a medios audiovisuales desde muy temprano influye con esta idea de lo polifactorial, o sea, es uno de los factores que sumado a otros factores influye en la posibilidad de tener un autismo. En otros casos, tienen que haber otras cosas para que pase esto. En otros casos, influye para que existan otros tipos de dificultades, de intolerancias, de déficit en los vínculos y en las relaciones. O sea, el fenómeno audiovisual realmente es muy complejo, y el fenómeno audio es mucho más complejo también, no sé si más, pero es muy complejo también. Yo esto creo que ya lo he dicho otras veces, pero no importa, lo El repito. público se este, renueva. el público se renueva, y si no me escucharán otra vez decir lo mismo. Yo he recibido muchas veces pacientes, familias muy de niveles medios altos, muy preparadas, muy instruidas, muy formadas, que llegan en casa
ninguno mira pantallas, en casa no hay pantallas, hasta los 4 años, 5 años, ni una pantalla. Y yo escucho un niñito de 2 años repetir, cual enganchaditos de siempre, una canción atrás de la otra. Porque como está el mito de que la música hace bien, escuchar música hace bien y hablarle todo el tiempo hace bien, hay niños que son hablados permanentemente, sin parar, musicalizados permanentemente, entonces lo que hay es una reproducción. Y ahí hay un fenómeno, un dispositivo tecnológico sonando todo el tiempo. Para no poner la pantalla entre el niño y mis ganas de jugar o de hacer cosas, pongo la música, que El también puede YouTube, ser algo de ello. el Ni YouTube, siquiera, a la veces tele ni de siquiera YouTube, fondo. no, Spotify, no en casa de Spotify, no hay pantalla, no hay Ah, imagen, pero hay música todo el tiempo, se puede estar con música. U otras situaciones, a veces me ha pasado con niños que repiten por ahí canciones que todo el tiempo yo, bueno, identifico como cumbia o reggaetón, y digo que ¿por qué siempre esto, no? ¿Por qué la reproducción es de esto? Y después escucho, qué sé yo, alguna familiar decir, sí, está mucho tiempo conmigo, yo escucho siempre cumbia o reggaetón para estar pum para arriba, porque cuando dejo de escuchar música me bajoneo. Esto hay que claro. escuchar, ahí hay que operar, hay que intervenir, hay que ayudar, no hay que criticar, no hay que decirle apaga la música, saca el reggaetón que es No, malo. No, tengo que no, escuchar no estamos en una posición de juzgar hay cuando un padre, digamos, que relata estas ayudar. cosas. Y otra cosa importante, esto que vos mencionás de los medios audiovisuales, que claramente es un factor obstaculizador del Sí, desarrollo, claramente modificable. Es algo que nosotros podemos modificar del contexto y del ambiente. Y lo vemos en los chicos cuando les indicamos, bueno, de qué forma podemos disminuir el consumo, la exposición a los medios audiovisuales. Los padres que toman esta, esta apreciación, digamos, realmente a los 2, 3 meses de la dieta libre de sí. pantallas, aunque no te guste la palabra pantalla, digamos, No, sí, pero sé que se... ves cambios, digamos, ¿no? Ves Bueno, pero pequeños cambios, fíjate pero ves ahí, cambios. Y ese a ver, niño ahí está dentro del paraguas, ¿entendés? yo me acuerdo de una charla del pediatra Abel Monk con Paula Landen, psicomotricista, que hablaban de Sí. estas cosas y Paula hablaba mucho del tema de la dosificación, ¿no? Ujú. Eh, que no es una palabra que nos guste, pero a veces es clara para entender a una familia que viene y que uno le dice, bueno, no te voy a juzgar, decime la verdad. No me mientas, no me digas que no, ni me digas que, porque yo después lo escucho, yo escuchando a un niño me doy cuenta si está muchas horas o no, y hasta qué está mirando, me doy cuenta si eso que está repitiendo es de Peppa Pig o es de Plim Plim, lo identifico. Entonces, o si es de canticuénticos, porque también pueden ser de alto vuelo, pero el tema es la reproducción, ¿no? Y en vez de, a diferencia de la producción, reproducir y producir son dos cosas diferentes. Hay cosas que uno puede también pensar. No se puede, yo pienso que hoy no se le puede decir a una familia que no ha encontrado, por la razón que sea, otros modos de estar con el hijo, Claro, bebé o niño pequeño que no se, a través de los dispositivos, no se les puede decir sáquelo, no lo use más, está prohibido, eso hace mal. Eso es como al fumador que le dicen, no fume más porque se va a morir. Y uno no deja de fumar porque se va a morir. Uno deja de fumar porque tiene que hacer todo un trabajo para dejar de fumar. Y lo digo como exfumadora, ¿no? Hay todo un trabajo interno que uno hace para decir, bueno, a ver, no es por eso, es porque uno tiene que revisar esto. Entonces, suspender, prohibir de esa manera no da resultado. O puede dar resultado 2 días, 3, al cuarto día eso ya no funciona, y produce además, hay videos de bebés que parecen en un síndrome de sí, abstinencia cuando les sí, sí, retiran el sí, sí, celular. sí. Esto pasa. Lo que yo vengo haciendo que a mí me viene dando bastante resultado es, por un lado, preguntar con qué dispositivo está, un celular, una tablet, una compu o un televisor. Entonces empiezo a sugerir, bueno, como casi todo lo que seguramente le muestran tiene música, si no la tiene, que sea de calidad. Entonces les comparto videos musicales
para niños o para no tan niños, pero que son de buena calidad porque los músicos son buenos, porque la construcción es buena, o sea, que no sea algo berreta, que sea algo mejorado. Y les propongo que en vez de que escuchen cosas que tienen un sonido que parecen de juguete plástico, que vean si eso le interesa, que prueben otros, que se fijen muy bien cómo está escuchando, que no se puede escuchar ni desde el celular ni de la tablet. La computadora mejora un poco la calidad tecnológica del sonido, el televisor mucho más, pero los celulares no tienen graves. El sonido es lo que llamamos un sonido plano. Mm. Por eso cuando uno escucha en un celular es como que escucha siempre más metalizado. Y cuando lo pones en un JBL, porque estoy haciendo propaganda, en un parlante de buena calidad, cuando lo pones en un ahora me aparece el pip cuando uno lo reproduce en un parlante de buena calidad, pues yo les digo a los padres, no compren cualquier parlante, compren esta marca, vuestra marca, entonces lo conectan por YouTube y eso da una sensación estéreo, hace que uno escuche de otra manera y que no sé, que el celular tiene que estar lejos, puede servir para reproducir música, no todo el tiempo, un poco, pero lo mejor es que si le gustó tal videíto de tales músicos que es muy lindo, bueno, pónganlo en la tele. ¿Por qué? Porque en la tele siempre voy a estar a distancia. La tele evita que yo haga esto con el celular. Entonces, con el cacho de mano que yo tengo, la manito de un niñito queda atrapada ahí con el celular acá. Entonces, es un mecanismo audiovisual aislante. En cambio, el televisor no lo puede agarrar porque generalmente son grandes. La distancia del televisor favorece que el adulto se acerque a compartir esa situación. Compartí los videitos que él mira. Si a lo mejor son videitos para bailar, baila un poquito con él, divertite un rato, no hace falta que sean 2 horas, 15 minutos. Y Ujú. con este tipo de pautas, o sea, el celular no, pero con el auricular sí para la música. No le saques los audiovisuales, pero en el televisor, no en la tablet, no en el celular. Trata de sumarte. Y estas cosas me vienen dando bastante resultado para la disminución de la entrega del celular a la Claro, mano, ¿no? claro, de la donación del adulto al niño, ¿no? Exacto, sí. Porque si un niño accede a esos medios es porque alguien Porque lo alguien se lo donó. da, Claro. exactamente. Bueno, a ver, Ale, vamos a ver un poquito los comentarios que Si fueron hay poniendo. preguntitas, Eh, bueno, acá, eh, claro, acá María del Carmen dice, sí, María Luango dice, sí, claro, como lo transitorio en la trayectoria del desarrollo, claro, sí, tal cual. seriedad, claro. A Después ver, ahí hay acá una Irene, diferencia entre el comportamiento autístico y el autismo. claro, Hay niños que por alguna situación, por algún estrés postraumático o por alguna situación traumática, como decía antes, física o psíquica, de él o de su contexto, puede tener un comportamiento autístico, que no es lo mismo que ser autista. no, claro. Después acá Irene Jussa dice tiempo, prudencia y trabajo en equipo como factores protectores de diagnósticos impulsivos, por así decirlo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Después acá Mauge Calvel, la construcción de un diagnóstico de manera interdisciplinaria y pensar el diagnóstico como algo dinámico, obvio, que va a movilizarse en el devenir de ese niño en la eficacia de las intervenciones. Abordajes en red situados. Ahí hay algo interesante también, que bueno, justo hoy vi y escuché el posteo de mi colega Gabriel Solars por el Día de la Concienciación del Autismo, que no nos olvidemos de la cantidad de niños autistas que todavía están esperando que una obra social les apruebe los tratamientos, Ujú. que no pueden acceder a los tratamientos que necesitan, que porque tienen un diagnóstico en la escuela no los dejan estar sin acompañante, Mm. ¿no? O sea, hay otra cara también de toda esta situación que en el día de la concienciación tenemos que tener en cuenta. Muchas veces el diagnóstico puede ser, si es situado, si no tiene la bajada de es de por vida, usted tiene un hijo TEA de por vida, si no, bueno,
en este momento, en esta etapa, tiene este diagnóstico, no tenemos dudas, pero vamos a trabajar para temperar todo lo que podamos la sintomatología, para ayudarlos, y eso es una llave para que pueda acceder a las prestaciones, porque vivimos en un país donde el niño que no tiene CUD es un niño que no accede a los tratamientos que Bueno, necesita, salvo que tenga un montón de plata. y aclaramos que el que tiene CUD y no tiene obra social tampoco va a acceder. O Tampoco sea, va a poder, no le el, sirve. el CUD no es garantía Pero de por eso hay que dación de decirlo también, tratamientos. porque, Eso lo hablamos en el vivo con Vero Spinelli de claro, certificado de discapacidad, digamos. Que bueno, que el tener CUD y no tener obra social también es una y el CUD situación puede en ser la por un cual... montón de Sí, factores, pero digo, así sí, como empezamos obvio, diciendo, cada vez hay más chicos que sufren, bueno, autismo hay, sí, hay obvio, chicos autistas, sí, hay sí. chicos autistas, muchos de esos chicos autistas no tienen el acceso a los derechos que les corresponden, no lo tienen, y eso No, también nos tiene que ocupar, ni con obra social ni sin obra social. y sin obra social, exacto. Sí. Bueno, la dificultad, Toki Basualdo de Corrientes dice, la dificultad que se plantea es la falta de un profesional que pueda indicar intervenciones precisas en cada etapa del niño. Asustan las multiterapias con un criterio errado, cuanto más es mejor. Claro, que es lo que Sí. veníamos hablando, ¿no? Yo ahí A ver, uso a veces metáforas muy básicas. Más es mejor, te dicen. Bueno, si yo le pongo mucho azúcar al café, no solamente me va a quedar asqueroso, sino que va a llegar un momento que no endulza más. Hay un punto de saturación. Entonces hay que poder pensar lo que produce la saturación en el mundo humano, en lo que producen los vínculos, porque un niño pequeño que tiene problemas para relacionarse está sometido a relacionarse con muchas personas y esto le es costosísimo, le ujú, suma, le abona el síntoma. Hay que pensar muy bien esto, qué intervención y cuándo y de qué manera. ok. Anita Salgado, terapista ocupacional, dice que te parece excelente lo que planteas como hacer una estrategia de modulación en el uso de medios audiovisuales en los niños, ¿no? Y en los adultos también, porque También. niño desconectado, seguramente padres desconectados también. María del Carmen, de vuelta, muy interesante cómo No nos acompañar la engañemos, variabilidad de la oferta. ¿Eh? a todos nos cuesta, a todos nos cuesta. Uf, No es sí, algo a todos. a nosotros también nos pasa. A mí, yo reconozco que a mí también me pasa. Yo hago un esfuerzo por dejar el celular en el living de mi casa y cuando me voy a dormir llevarme un libro. Después que estoy con el libro estoy chocha, por ahí me duermo al instante, pero es un esfuerzo no irse con Instagram a dormir. No, no, Digo, porque sí, muchos que están escuchando acá también se van a sentir identificados. Uno no puede estar diciéndole, sáquenle el celular, deje de usarlo y uno no puede dejar de hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, algo de la variabilidad o la visibilización de la realidad en relación a los recursos. Sí, sí. sí. Bueno, un poco hemos hecho como un punteo de diferentes aspectos relacionados a un diagnóstico tan frecuente de hoy, digamos, ¿no? Pero enfocándolo desde estos primeros vínculos y comportamientos y bueno, a ver, y una última pregunta, Ale, porque nos queda poquito tiempo. ¿Cómo podemos los pediatras, ¿no? Y los musicoterapeutas colaborar para ofrecer un enfoque integral de un tratamiento de un niño que sufre y que creemos que tiene autismo? Eh, Acá voy a decir dos cosas. Una, los pediatras y los musicoterapeutas es como un montón, porque yo conozco muchos pediatras y muchos musicoterapeutas y vos también, y no todos trabajamos igual, ni tenemos el mismo enfoque, ni de la misma manera. Uno va armando redes, ¿no? Yo creo que a veces redes de confianza con pediatras. Entonces yo creo que en la medida que yo fui conociendo más los distintos tipos de pediatras que hay,
los distintos enfoques, que los distintos, son todos pediatras, pero no trabajan todos igual, no piensan todos igual, no se toman al mismo tiempo todos igual, entonces yo ahí voy como haciendo mi selección, bueno, con este pediatra, según lo que el pediatra nuevo que no conocía me dice, la charla telefónica, primero si me acepta la charla telefónica, ya si me la acepta y charla conmigo, ya me doy cuenta por dónde va. ¿No? Entonces, lo mismo le debe pasar a los pediatras cuando conocen a los musicoterapeutas. Entiendo que, a pesar de ser una profesión vieja, como siempre digo, la musicoterapia de nueva no tiene nada, porque desde el año 50 hay trabajos científicos musicoterapéuticos sobre autismo, así que esto es bastante viejo, pero bueno, es más desconocida como profesión que la pediatría, claramente. Entonces, en la medida que los pediatras a los que les interesa realmente la intervención, la minucia de lo que le está pasando a un niño, que se comprometen y demás, van entendiendo que dentro de las musicoterapias que son muchas, hay algunas con las que podemos hacer trama, bueno, ahí se va generando realmente una interrelación. Yo acá en un vivo y en un ratito no puedo decir tantas cosas, pero con lo que dije antes, si hay pediatras escuchándome, os van a escuchar en otro momento, esto que dije antes, ¿no? Problema para relacionarse, para comunicarse y para jugar, son asuntos que sobre todo en la primera infancia y en las tempranísimas etapas de la vida, están absolutamente hechos de sonoridad y de corporeidad, y la corporeidad como sumada a la... Entonces, es como, yo a esta altura del partido es como casi imposible que no se consulte, y hay mucha derivación tardía, muchas veces cuando llegó al musicoterapeuta ya fue a 2 o 3, y no digo que esté ni bien ni mal, digo que es tarde, porque la capacidad que tiene un musicoterapeuta de escuchar eso, no otra cosa, el musicoterapeuta escucha eso, la experiencia sonoromusical humana, cómo se está dando, y puede aportar un montón al pediatra que está pensando, no sé, o al neonatólogo que está pensando qué hacer con ese bebé, que, bueno, a ver, no le pongas una cajita de música, podemos hacer otra cosa, podemos pensar, no hace falta que yo vaya a lo mejor ahí, pero a lo mejor puedo trabajar con la enfermera o con las enfermeras y pensar que de qué manera pueden escuchar, y hay mucho que podemos hacer desde la interconsulta y desde la intervención, que es en el vínculo y que es, bueno, ahí donde trabajamos nosotros con los pediatras. Y también una cosita más, yo también aprendí a lo largo de mi trabajo y de los intercambios con distintos pediatras y después con algunos puntualmente, acá como la doctora, aprendí también muchas cosas de la pediatría y de los alcances que no los resuelve un psiquiatra infanto-juvenil o un neurólogo, ¿no? Que fui aprendiendo, así como aprendí mucho de la psiquiatría infanto-juvenil trabajando con Marcela Armus y estudiando con ella, entonces, bueno, que rápidamente corrí mi cabeza de esa idea que el psiquiatra infanto-juvenil con los niños pequeños está solo para medicar, bueno, yo aprendí un montón con ella, tengo cosas escritas con ella, bueno, uno va aprendiendo como los alcances, ¿no? ¿Qué hace un pediatra del desarrollo? ¿De qué se ocupa? ¿Qué hace un neurólogo? ¿Qué hace un psiquiatra? Y no una derivación salvaje suponiendo sin saber, ¿no? Uno va aprendiendo más también. Bueno, Ale, acá te preguntan, a ver, espera que se me fue. ¿Qué música recomendás o qué bandas sonoras recomendás? Y, y acá dice Irene de nuevo, este vivo ha sido el mejor modo de sumar conciencia a este tema tan vigente y a considerarse como un diagnóstico, como una patología que asusta, horroriza y sumerge en un estado de angustia y no me sube más el dedito. Asusta, horroriza y sumerge en un estado de angustia. Yo tampoco lo veo, no veo lo que sigue. Sobre nada más, sí. Ya vamos a ver, cuando alguien más escriba lo vamos a ver. Bueno, en relación a la música, no existe música para determinadas situaciones, ni la música es una producción de la cultura, la música no cura,
la música no enferma, depende cómo se use, depende de quién la use y cómo se use. La música se usó para torturar, la música clásica se usó para torturar, no toda, alguna. Entonces, en esto tengo mucho desarrollo con la colega Valeria Casal Pasión acerca de la música no es ni benéfica ni maléfica. Primero hay que, un musicoterapeuta lo que hace es escuchar cuáles son los gustos musicales de esa familia, en qué momento les gusta escucharlo, como ese ejemplo que conté antes, no es para decir, a mí el reggaetón no me gusta, pero no importa lo que a mí me gusta, importa lo que le pasa a la familia a la abuela o a quien sea con eso. Entonces, no hay una farmacopea musical, lamentablemente, no hay. Lo que hay es una escucha de lo que a uno le gusta, cómo le gusta, con ciertos límites. Uno sabe que si escucha música muy fuerte va a ser mal. Acá lo más importante es la escucha de la experiencia sonoro-musical compartida. Cuanto más temprana es la edad, lo más importante es la musicalidad que se expresa en el encuentro, más que la música de fondo. La música de fondo, la música funcional es otra cosa. Pero bueno, si a la mamá le gusta escuchar, no sé, una canción de esa música para relajación y ella se tranquiliza, bueno, a lo mejor viene bien porque la mamá se tranquilizó con esa musiquita que a ella le gustó y el bebé se tranquilizó porque la mamá se calmó. Listo, eso funciona, pero lamentablemente no hay farmacopea musical. Bueno, Ale, yo sinceramente te quiero agradecer la Yo, disponibilidad porque a vos, mil gracias. Alejandra forma parte de los profesionales que acompañan y que respaldan a la mentoría para profesionales de la salud en la formación de seguimiento de alto riesgo, que es un proyecto que tiene muy poquitos meses de lanzamiento, un proyecto personal. Y bueno, fue junto con María, Mariana, Ale, son las profesionales que Una gran acompañan experiencia esta colectiva, mentoría, porque una este gran acompañamiento experiencia santo, gran interdisciplinaria, experiencia, estamos todos aprendiendo un totalmente, montón de todos, montón, montón. un grupo divino. Así que bueno, yo te agradezco la generosidad de haberte sumado hoy a esto que surgió hace 72 horas atrás. Ale, hacemos, bueno, Y después caímos en la cuenta que era feriado y que era y que sí, pero 2 de bueno, nos abril. vino mucho. Yo también te súper agradezco el reconocimiento, Majo, y el lugar. Eh, bueno, nada, un placer. Es un tema muy difícil de tocar porque a veces uno toca puntos, uno no sabe el público que tenemos, así que, creo que abordamos aristas en común, sin herir susceptibilidades ni terapéuticas ni de familia, Y abiertos eh, a las preguntas, abiertos a nosotros las nos hacemos preguntas, preguntas, sí, abiertos a las sí, preguntas, sí. totalmente, que nos Bueno, hagan pensar, esto no es desde la certeza, es sí, desde la clínica, sí, que no es certeza. acá Claudita Onostre, estimuladora temprana, dice: la singularidad nos invita a seguir pensando en Claro, las intervenciones uno a uno. Este, totalmente. sí, obvio, que no hay ninguna receta, ¿no? De cocina. Bueno, yo les agradezco a todos los que tuvieron esta generosidad de conectarse hoy, feriado, con un día tan lindo que hubo, y que está haciendo a la tarde, y acá hablando de esto. Bueno, Gracias a seguramente va a todos. haber más vivos como estos, dando valor a nuestras profesiones y por sobre todas las cosas al trabajo interdisciplinario, ¿no? Que es lo que nos salva a los profesionales de hoy, poder laburar de esta forma, ¿no? Porque se nos hace mucho más fácil el camino laburando con otro y no en soledad, ¿no? Y bueno, y salir de este pensamiento hegemónico de que uno tiene el Que uno solo diagnóstico puede. que uno solo puede, tal cual, tal cual.
Así que bueno, gracias Ale, gracias a todos por quedarse y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau, gracias.